La luz del atardecer se filtraba por los cristales esmerilados de un moderno loft en Denver, Colorado, bañando con un cálido resplandor un salón minimalista repleto de muebles elegantes y dispositivos electrónicos dispersos. El aire estaba impregnado del tenue aroma feo de un difusor sobre la mesa de centro, que se mezclaba con el suave zumbido de un vinilo que reproducía melodías de jazz. Sentado en un sofá de cuero, Evan Michey, de 26 años, tecleaba nervioso en su portátil, con los dedos recorriendo las líneas de código. Evan era programador. Su complexión atlética y su pelo corto y oscuro le daban un aspecto impecable que ocultaba el secreto que guardaba en el armario de su habitación. Bajo su sudadera informal y sus vaqueros, palpitaba una verdad que vibraba con emoción y terror a la vez, una verdad que custodiaba con sumo cuidado. Evan se dedicaba a programar para una startup tecnológica, y su trabajo era elogiado por su precisión y creatividad. Sus compañeros lo veían como un desarrollador tranquilo y fiable que trabajaba a distancia, entregando código impecable en reuniones virtuales. Pero desconocían el baúl cerrado con llave en su armario, repleto de vestidos elegantes, delicados accesorios y medias transparentes que le aceleraban el corazón con una mezcla de emoción y temor. Evan no era solo un programador. En momentos robados, se transformaba en Elise, una versión de sí mismo más vibrante, más auténtica. Su afición por vestirse de mujer comenzó en la universidad, durante una apuesta nocturna en una fiesta donde, en broma, se probó el vestido de cóctel de su hermana. El vestido negro, la forma en que se ajustaba a su figura, el cambio en su reflejo, no fue solo una risa, fue una revelación. Con los años, había reunido una pequeña colección, escondida en su loft de Denver. Un vestido carmesí que fluía como el fuego, una larga peluca castaña y maquillaje que había aprendido a dominar gracias a tutoriales secretos en línea. Vestirse de mujer era una forma de autoexpresión, una manera de explorar una parte de sí mismo que no podía definir completamente. ¿Era Elise un escape temporal o una verdad más profunda? Evan no lo sabía. Solo sabía que meterse en su piel lo hacía sentir vivo, incluso con el temor de ser descubierto acechando. Su novia, Isabella Vega, era el pilar de su mundo hermético. Diseñadora gráfica de 25 años, con brillantes ojos color avellana y una melena castaña rojiza, Isabella era un torbellino de creatividad y calidez. Se habían conocido hacía 10 meses en un encuentro tecnológico local, donde sus atrevidos diseños le habían llamado la atención, y su afición compartida por las sesiones nocturnas de programación y la música indie había fortalecido su vínculo. Su relación era una mezcla de veladas acogedoras diseñando aplicaciones juntos y bromas juguetonas, pero el secretismo de Evan proyectaba una sombra. Isabella intuía que le ocultaba algo, y sus suaves preguntas, «¿Qué le tiene tan callado, Evan?», resultaban más incómodas de lo que ella creía. El temor a que ella encontrara el baúl, a ver a Elise, lo mantenía en vilo. ¿Y si no podía amar a la persona que se sentía completa con un vestido? Su hermana mayor, Lauren Michey, también influyó en su vida. A sus 29 años, Lauren era una carismática dueña de una boutique de moda, con un estilo audaz y una presencia imponente. Durante su infancia, había sido la protectora de Evan, guiándolo a través del complicado divorcio de sus padres, pero también su crítica, impulsándolo a ser más extrovertido. Su boutique en Denver, a pocos kilómetros de distancia, era un hervidero de actividad, y a menudo involucraba a Evan en eventos o recados. La aguda intuición de Lauren lo inquietaba. Comentarios como «estás ocultando algo, hermanito», le resultaban demasiado dolorosos. La premisa del título, obligada a vestirse como ella, sugería la influencia de Lauren, una exigencia ligada a su mundo de la moda. El loft de Evan era su santuario, un espacio elegante con paredes de ladrillo visto, un escritorio de programación repleto de monitores y un tocadiscos que reproducía jazz suave. Era allí, cuando Isabella estaba en su estudio reunida con clientes, donde Elise cobraba vida. El ritual era meticuloso. Cerrar la puerta con llave, bajar las persianas y abrir el maletero. Ponerse las medias, cuya tela fresca se deslizaba sobre su piel como un secreto susurrado. Elegir el vestido carmesí, cuyo tono intenso transformaba su silueta. Y maquillarse con manos temblorosas, cada pincelada un paso más hacia Elise. Como Elise, se sentía audaz, sin complejos, pero siempre consciente de los riesgos. Una llamada a la puerta, un mensaje de Isabella, una llamada de Lauren. Esa noche, Evan tenía una rara velada a solas. Isabella estaba en un taller de diseño al otro lado de la ciudad, y Lauren organizaba un evento en una boutique. El loft estaba en silencio, el jazz llenaba la quietud. El baúl lo llamaba, una promesa de la libertad de Elise esperando en su habitación.
Recientemente se había comprado un conjunto nuevo, un vestido azul zafiro y una pulsera de perlas, combinados con medias transparentes que brillaban con la luz. La idea de ponérselo le produjo una emoción intensa, atenuada por el miedo habitual. ¿Y si Sabella volvía a casa antes de lo previsto? ¿Y si Lauren aparecía de repente? Mientras depuraba una línea de código, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Lauren. «Evan, te necesito mañana por la noche en la boutique a las 8 de la tarde. Tengo un gran plan para mi desfile de moda. Apuesto a que no puedes con ello». El mensaje era críptico, típico del estilo autoritario de Lauren, pero puso a Evan de los nervios. ¿Un plan? ¿Una apuesta? Respondió rápidamente con un tuit. «Voy a estar allí». Le temblaban los dedos. El desván se sentía demasiado silencioso ahora, las ventanas esmeriladas demasiado finas, como si pudieran delatarlo. En su habitación, Evan abrió el baúl. Dentro, el vestido azul zafiro estaba cuidadosamente doblado. Las medias yacían a su lado, su delicado brillo reflejando la luz de la lámpara. El mensaje de Isabella de antes aún resonaba en su mente. «El taller es intenso. Puede que me quede hasta tarde. Te quiero». Su ausencia fue un regalo, pero el mensaje de Lauren era una sombra. Evan tomó las medias, con el corazón acelerado. Era el momento de Elise, una oportunidad para ser ella misma. Pero el mundo exterior, Isabella, Lauren, el desfile de moda, se sentía más cerca que nunca, esperando para irrumpir. Los dedos de Evan temblaban mientras se subía las medias por las piernas. La tela transparente rozaba levemente su piel, una sensación a la vez electrizante y aterradora. En la habitación reinaba el silencio, interrumpido solo por el suave roce del nylon y el lejano murmullo del tráfico vespertino de Denver. Se puso de pie, alisando la tela, y vio su reflejo en el espejo de cuerpo entero. Sus piernas parecían más largas, más estilizadas, como si pertenecieran a alguien más audaz y lis. El vestido azul zafiro y la pulsera de perlas lo esperaban sobre la cama, una promesa de transformación. El corazón de Evan latía con fuerza, una mezcla de emoción y temor. Era el momento de Elise. Pero el tiempo corría. El mensaje de Isabella sobre quedarse hasta tarde era una frágil red de seguridad, y el críptico mensaje de Lauren sobre un plan se cernía como una advertencia. Se enfundó en el vestido, la tela deslizándose sobre sus caderas con una delicada gracia que lo hacía sentir poderoso y vulnerable a la vez. El brazalete de perlas encajó en su sitio, fresco contra su muñeca. Se colocó la peluca castaña, cuyos mechones le caían justo por debajo de los hombros, y comenzó el ritual de maquillaje. Base para suavizar sus facciones, un toque de colorete y delineador de ojos que requirió 2 intentos para perfeccionar. Cada paso era un desprendimiento de Evan, un paso hacia Elise. Los tacones de tiras fueron lo último, su clic contra la madera una declaración de intenciones. En el espejo, Elise le devolvió la mirada, segura, serena, sus ojos verdes brillando con una valentía que Evan rara vez sentía. Pero la emoción se mezclaba con el miedo. ¿Y si Isabella volvía a casa antes de tiempo? ¿Y si Lauren aparecía de repente? Los riesgos eran reales, pero también lo era la atracción de ser Elise. El loft, antaño un refugio, ahora parecía el escenario de una actuación de alto riesgo. Cada crujido de las paredes de ladrillo visto, cada bocinazo lejano, le sobresaltaba. Evan se dirigió al salón. Los tacones le obligaban a caminar con más lentitud y deliberación. El suave resplandor del difusor de cedro parpadeaba sobre la mesa de centro, su aroma mezclándose con el tenue perfume que se había aplicado en las muñecas. Se sirvió un vaso de agua con gas, cuyo burbujeo le transmitió tranquilidad, y se sentó en el sofá de cuero, cruzando las piernas con una gracia que había practicado en secreto. Por un instante, se dejó llevar por la fantasía. Elise podía ser cualquiera. Una programadora segura de sí misma, una creadora intrépida, una mujer sin complejos. Pero la fantasía era frágil, y la realidad siempre estaba presente. Su teléfono vibró y a Evan se le heló la sangre. Un mensaje de Isabella. El taller terminó temprano. Me voy a casa pronto. ¿Estás bien? Las palabras eran inocentes, pero parecían un foco. ¿Pronto? ¿Cuándo? Respondió rápidamente con un teclado. Todo bien. Solo estoy programando. Te quiero. Le temblaban tanto los dedos que casi se le cae el teléfono. El agua con gas le tembló en la mano al dejarlo. Necesitaba concentrarse, saborear ese momento como Elise, pero las paredes del loft parecían cerrarse sobre él. La lucha interna de Evan era un torbellino de contradicciones. Vestirse de mujer lo hacía sentir vivo, pero también vulnerable.
Amaba la fluidez del vestido, la altura y la elegancia que le daban los tacones, pero odiaba el secretismo que exigía. ¿Qué pensaría Isabella si lo viera así? ¿Se reiría? ¿Se estremecería o, peor aún, lo miraría con lástima? La imaginaba entrando por la puerta, sus ojos color avellana abriéndose de par en par al ver la peluca, el maquillaje, las medias. La idea era insoportable, pero una parte de él, una pequeña e imprudente parte, quería que lo supiera, que viera a Elise y aún así lo amara. Y luego estaba Lauren. Su críptico mensaje sobre un plan para el desfile y una apuesta lo inquietaba. Las miradas penetrantes de Lauren, sus desafíos para que dejara de esconderse. ¿Sospechaba algo? La idea parecía absurda, pero Lauren tenía un don para leer a la gente. Su instinto de dueña de boutique era agudo como una navaja. La mente de Evan evocó su boutique, su diseño abierto y el flujo constante de clientes, un lugar donde los secretos no tenían donde esconderse. ¿Qué querría mañana por la noche? La incertidumbre era una carga que oprimía la emoción de ser Elise. Para distraerse, Evan subió el volumen del tocadiscos y el jazz llenó la habitación con notas cálidas. Se puso de pie, balanceándose ligeramente sobre los tacones, y se dirigió al espejo del pasillo. El reflejo era impactante. Elise, con su postura segura y su vestido azul zafiro, era una visión. Practicó su andar, sus gestos, incluso su voz, un tono más suave y agudo que había ensayado en privado. Grabó un breve vídeo con su móvil, un momento íntimo de Elise hablando a la cámara, confesando lo libre que se sentía. Era imprudente, pero también una liberación, una forma de hacer real a Elise, aunque solo fuera para sí mismo. Entonces lo oyó, un fuerte golpe en la puerta. Se le paró el corazón. El jazz se desvaneció, reemplazado por el zumbido en sus oídos. Otro golpe, esta vez más fuerte. Evan se quedó paralizado, con una mano en la peluca y la otra aferrada al borde del espejo. ¿Quién podría ser? ¿Un vecino? ¿Un repartidor? ¿O, Dios no lo quiera, Isabella, que había llegado antes de tiempo sin avisar? El reloj marcaba las 7:42 de la tarde. Se acercó de puntillas a la puerta, con el taconeo traicionero, y miró por la mirilla. Era el señor Callahan, el vecino jubilado del piso de abajo, con un pequeño paquete en la mano. «¿Evan? ¿Estás ahí?», preguntó con voz ronca pero amable. «Me han entregado un paquete por error». El pánico lo invadió. No podía abrir la puerta, no siendo Elise. El vestido, el maquillaje, los tacones, no había forma de justificarlo. Contuvo la respiración, deseando que se marchara, pero el señor Callahan volvió a llamar. «Sé que estás en casa, chico». Oí la música. Su mente daba vueltas. Ignorarlo podría levantar sospechas, y el señor Callahan era muy hablador con Isabella. Si mencionaba algo extraño, la situación podría complicarse. Evan echó un vistazo al dormitorio, calculando cuánto tardaría en cambiarse. Demasiado. Solo quitarse la peluca le llevaría unos preciosos segundos. Necesitaba un plan, y rápido. «¡Un segundo!», exclamó, bajando la voz para imitar a Evan. Sintió un nudo en la garganta al quitarse los tacones, haciendo una mueca ante el golpe sordo. Cogió una manta del sofá y se la puso encima, esperando que ocultara el vestido y la pulsera. La peluca era un problema, pero se la colocó detrás de las orejas, rezando para que la tenue luz del pasillo disimulara los detalles. Abrió la puerta lo justo para coger el paquete. El señor Callahan lo miró con los ojos entrecerrados y las cejas pobladas arqueadas. «¿Estás bien, Evan? ¿Te ves raro?» «Sí, solo estoy trabajando», dijo, forzando una sonrisa. La manta se deslizó un poco y la apretó con más fuerza, rezando para que la tela de zafiro no se asomara. «Gracias por el paquete. Me lo entrego sin apartar la mirada. Huele a perfume. ¿Colonia nueva?» «Solo un difusor», dijo rápidamente, señalando con la cabeza el resplandor de la madera de cedro. «Gracias, señor Callahan. Tengo que volver al trabajo». Cerró la puerta antes de poder decir nada más, apoyándose en ella mientras le temblaban las piernas. El paquete, una cajita, probablemente con aparatos electrónicos, le parecía una bomba en las manos. Lo dejó y se dejó caer al suelo, con la manta remolinándose a su alrededor. Las medias se le pegaban a las piernas, un recordatorio de lo cerca que había estado de quedar expuesto. La emoción de ser Elise ahora se mezclaba con el terror. Tenía que ser más cuidadoso, pero el impulso de seguir adelante era más fuerte que nunca. El resto de la noche fue un torbellino de sensaciones agudizadas. Cada sonido, el crujido del desván, el zumbido del teléfono,
Se sentía como una amenaza. Se cambió de ropa y se puso sus vaqueros y una sudadera con capucha, guardando el atuendo de Elise en el maletero. Pero la transformación seguía presente en su mente. No podía borrar de su cabeza la imagen de sí mismo en el espejo, la seguridad que había sentido como Elise, ni el terror del golpe en la puerta del señor Callahan. El paquete permanecía sin abrir sobre la mesa, un símbolo de lo fácil que sería que su secreto cayera en malas manos. Para cuando Isabella volvió a enviar un mensaje de texto. Al final me quedé hasta tarde. Nos vemos mañana. Te quiero. Evan estaba hecho un lío. Su ausencia era un alivio, pero el plan de Lauren seguía presente. Necesitaba estar preparado para lo que su hermana hubiera planeado, pero el susto con el señor Callahan lo había dejado muy afectado. ¿Podría arriesgarse a hacer Elise otra vez antes del desfile de moda de mañana? A la mañana siguiente, Evan siguió su rutina: café, programación, un intento a medias de un proyecto, pero no podía dejar de pensar en el mensaje de Lauren. A las 7:30 de la tarde, estaba en su boutique, un espacio elegante repleto de percheros con ropa de diseñador y el murmullo de la emoción previa al desfile. Lauren lo esperaba en la entrada, con sus ojos azules brillando con picardía. «Evan, llegas justo a tiempo», dijo, apartándolo a un lado. «Mi plan es atrevido. Listo para ser mi modelo estrella en el desfile». A Evan se le hizo un nudo en el estómago. «¿Modelo? ¿Qué quieres decir?» La sonrisa de Lauren se ensanchó, pero su tono fue firme. «El tema del desfile son las identidades audaces, y necesito una estrella que impacte. Vas a modelar como Elise, mi protagonista. Encontré tu baúl, Evan. Los vestidos, el maquillaje. Lo sé, y es perfecto para esto. ¿Confías en mí?» El mundo de Evan se tambaleó. Lauren lo sabía. Su secreto, su santuario, había quedado al descubierto. «¿Cómo?», empezó a decir, pero Lauren levantó la mano. «Da igual. Lo que importa es mañana. Sé mi estrella, Elise, y te robarás el show. Si te niegas, bueno, los secretos vuelan». Le entregó una funda para ropa. «Ahí están los detalles. Mañana a las 6 de la tarde, lista para brillar». Evan estaba sentado en su loft, con la funda de ropa de Lauren colgada sobre una silla. Su contenido, un impresionante vestido verde esmeralda, un collar de plata y tacones, lo miraba fijamente como un desafío. El corazón le latía con fuerza, y su mente era un torbellino de miedo e incredulidad. Lauren sabía de Elise. ¿Cómo? Un baúl que había dejado sin cerrar durante una de sus visitas, un descuido en el que le había prestado un cargador de su habitación. Había sido imprudente, y ahora su hermana planeaba convertir a Elise en la protagonista de su desfile de moda. El riesgo era enorme. Si aceptaba, se pondría en la piel de Elise frente a la élite de la moda de Denver, arriesgándose a ser descubierto. Si se negaba, el conocimiento de Lauren podría destruirlo. Le envió un mensaje de texto a Isabella. Necesitaba su voz para tranquilizarse. «¿Puedes venir? Necesito hablar». Su respuesta fue rápida. «Ya voy». «¿Todo bien?» Evan no respondió. ¿Cómo iba a explicarlo? Isabella no sabía nada de Elise, y ahora Lauren lo obligaba a sacarla a la luz. El baúl en su armario parecía una bomba de relojería. Su contenido ya no era un refugio privado, sino un espectáculo público. Evan caminaba de un lado a otro de la habitación, con el contenido de la bolsa de ropa grabado a fuego en su mente. El desfile era mañana por la noche, en menos de 24 horas. Abrió el baúl y sacó el vestido carmesí, las medias, la peluca. ¿Podría hacerlo? ¿Convertirse en Elise frente a desconocidos, bajo la dirección de Lauren? La idea le provocó un escalofrío, una mezcla de terror y euforia. Elise era su esencia, pero debía ser algo privado, no una pieza más en el plan de Lauren. Sonó el timbre y a Evan se le aceleró el corazón. Isabella metió el vestido carmesí en el maletero, lo cerró de golpe y abrió la puerta. Isabella estaba allí, con el pelo castaño rojizo húmedo por la llovizna de Denver y los ojos color avellana preocupados. «Tienes una pinta horrible», dijo, entrando y abrazándolo. «¿Qué te pasa?» A Evan se le hizo un nudo en la garganta. Quería contárselo todo, lo de Elise, el baúl, el plan de Lauren, pero las palabras no le salían. En vez de eso, señaló la funda de ropa. «El desfile de Lauren», dijo con voz apagada. «Quiere que participe mañana, que sea modelo». Isabella abrió la bolsa, frunciendo el ceño al ver el vestido. «¿Una modelo? ¿Con vestido? Eso es, atrevido». Sus ojos se encontraron con los de él, escrutándolo. «Evan, ¿qué te pasa? Estás temblando». Dudó.
con la verdad a punto de salir de sus labios. «Es solo un papel», mintió con la voz quebrada. «Para su programa. Para ayudar a su boutique». Isabella no parecía convencida. «Si esto te estresa, di que no. Es tu hermana, lo entenderá». Pero no lo haría. El conocimiento de Lauren era una guillotina, y Evan ya estaba bajo la hoja. «Estaré bien», dijo, forzando una sonrisa. «Solo estoy nervioso». Isabella se quedó una hora. Su presencia era un consuelo, pero también un recordatorio de lo que podía perder. Después de que se marchara, prometiendo asistir al desfile, Evan se quedó solo con la funda del vestido y su miedo. La abrió y sacó el vestido verde esmeralda, una obra maestra resplandeciente, perfecta para Elise. Pero llevarlo puesto ya no era su decisión, sino la de Lauren. La mañana llegó demasiado pronto. Evan trabajaba en el código, con la mente en otra parte. A las 5 de la tarde, ya estaba en la boutique, donde bullía el ambiente con los preparativos del desfile. Lauren estaba allí, dirigiendo a las modelos y estilistas con una presencia imponente. «¿Lista para ser mi estrella?», preguntó, con voz cálida pero mirada penetrante. Evan asintió, sin poder articular palabra. Una estilista lo condujo a un vestidor, donde se transformó. Se puso las medias, el vestido verde esmeralda se ajustaba a su figura y el collar de plata brillaba sobre su clavícula. El maquillaje continuó, convirtiendo a Evan en Elise con base, pintalabios y rímel. En el espejo, Elise era deslumbrante, un reflejo casi perfecto del estilo atrevido de Lauren. Pero Evan se sentía como una marioneta, con su hermana moviendo los hilos. El desfile fue un torbellino de luces y música, la pasarela repleta de la élite de Denver. Isabella estaba entre el público, esperando ver a Evan interpretando un papel, sin saber que era Elise. Lauren presentó el desfile con un tono de voz pícaro. El corazón de Evan latía con fuerza al pisar la pasarela. El vestido se deslizaba con gracia, las medias parecían una delicada jaula. Todas las miradas estaban puestas en él, con reacciones que mezclaban curiosidad y admiración. Caminaba como Elise, con la seguridad que ella irradiaba, pero cada mirada se sentía como un foco, cada paso un riesgo. ¿Lograrían descubrir el secreto? ¿Lo sabía Isabella? A mitad del desfile, surgió un nuevo obstáculo. Una invitada, la señora Harper, crítica de moda local, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Estás impresionante», dijo con tono curioso. «¿Nos conocemos? ¿Me recuerdas a Lauren?» A Evan se le heló la sangre. ¿Le recordaba a Lauren? Forzó una sonrisa, con una voz tan suave como la de Elise. «Solo una modelo, señora», dijo, pero la mirada de la señorita Harper no vaciló. Lauren intervino, redirigiendo la conversación, pero el momento se prolongó, una grieta en la armadura de Evan. Mientras el desfile continuaba, la ansiedad de Evan se disparó. El vestido verde esmeralda le quedaba demasiado ajustado. Las medias, una confesión. Una cuenta del collar se deslizó, rodando por la pasarela, y él la esquivó, rezando para que nadie se diera cuenta. El espejo de la pasarela reflejaba a Elise, pero también a Evan, dos yo que chocaban en un único y aterrador instante. Quería huir, quitarse el vestido y esconderse, pero la mirada de Lauren lo observaba, un recordatorio silencioso de su plan. El espectáculo terminó con aplausos. Los invitados quedaron impresionados. Lauren le dio una palmada en la espalda a Evan y le susurró: «Estuviste perfecto, Elise». Pero la victoria tuvo un sabor agridulce. Mientras la multitud se dispersaba, la señora Harper se acercó, entrecerrando los ojos. «Eres el hermano de Lauren, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Esto es más que un papel, ¿no?». Antes de que Evan pudiera responder, apareció Isabella, con una amplia sonrisa pero la mirada inquisitiva. «Estuviste increíble», dijo, abrazándolo. «Pero, ¿por qué no me contaste lo de ser modelo?». A Evan se le heló la sangre. El vestidor estaba a un paso, el vestido aún puesto, la cuenta en la pasarela como una bomba de relojería. Lauren observaba desde el otro lado de la habitación, con una expresión indescifrable. ¿Era ese su plan? ¿Una prueba, una trampa o algo más? Evan estaba de pie tras el escenario. El vestido verde esmeralda se le pegaba al cuerpo como una segunda piel, y el collar de plata le pesaba en la clavícula. Las palabras de Isabella resonaban. «¿Por qué no me contaste lo del modelaje?». La boutique se vaciaba, los aplausos se apagaban, pero el peso de su pregunta lo dejó paralizado. El comentario de la señora Harper: «Esto es más que un papel, ¿verdad?».
Se prolongó como una advertencia, y la mirada penetrante de Lauren desde el otro lado de la habitación parecía un foco. Las medias, el vestido, el maquillaje, todo era Elise, pero ahora estaba expuesta, al borde de ser descubierta. ¿Sospechaba Isabella? ¿Y la señora Harper? ¿Cuál era el objetivo final de Lauren con todo esto? Las manos de Evan temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa. La cuenta del collar seguía desaparecida, una pequeña traidora perdida en algún lugar de la pasarela. Isabella estaba cerca, sus ojos color avellana escrutando su rostro, su sonrisa vacilante. «¿Te ves? Diferente», dijo, con voz suave pero inquisitiva. «No es solo el vestido. Hay algo más». Se le hizo un nudo en la garganta. «Solo estoy nervioso», dijo, forzando una risa. «Es la primera vez que desfilo». La mentira sonaba hueca, el vestido una confesión que no podía retractar. La mirada de Isabella se detuvo en él, como si pudiera ver a Elise bajo la superficie, el secreto que Evan había guardado durante años. Lauren se acercó, su presencia imponente incluso en el caos posterior al espectáculo. «Evan, fuiste mi estrella», dijo, con una sonrisa cálida pero una mirada penetrante. «El espectáculo fue un éxito, gracias a Elise». Miró a Isabella, luego a Evan, con una expresión indescifrable. «Hablaremos mañana de tu próximo concierto». «¿Siguiente concierto?» A Evan se le revolvió el estómago. ¿Era esto algo más que un plan de una noche? La mención de Lauren sobre su baúl, los vestidos, el nombre Elise. Era evidente que sabía más de lo que decía. Lo estaba presionando para que se enamorara de Elise. ¿O se trataba de un juego con mucho más en juego? Asintió, sin poder articular palabra, mientras ella se alejaba, dejándolo solo con Isabella y el peso de su secreto. «Quitémonos ese vestido», dijo Isabella con voz suave, pero con la mirada aún inquisitiva. «¿A menos que te guste?» La pregunta era juguetona, pero penetrante, una indagación sobre la verdad que no estaba listo para compartir. «Sí, vamos», dijo Evan, guiándola hacia el vestidor. El corazón le latía con fuerza mientras se cambiaba, quitándose el vestido y las medias y guardando la peluca en la funda. El maquillaje tardó más. La estilista le limpiaba la cara a Elise mientras Isabella esperaba afuera. Una mancha de pintalabios aún se veía en su cuello, una pequeña prueba de su transformación. Guardó el collar de plata en el bolsillo, rezando para que Isabella no se diera cuenta. Fuera de la boutique, la noche de Denver era fresca, con las luces de la ciudad brillando en lo alto. Isabella entrelazó su brazo con el de él. Su calor era un consuelo, pero también un recordatorio de lo que podía perder. «Te portaste muy bien», dijo, con la voz más suave. «Pero no me contaste nada de esto». «¿Por qué?» La mente de Evan daba vueltas. ¿Contarle lo de Elise? ¿Arriesgarlo todo? ¿O seguir ocultándolo, esperando que lo olvidara? Fue de último minuto, dijo con voz temblorosa. Lauren simplemente me lo soltó de repente. Isabella se detuvo y se giró para mirarlo. «Últimamente estás raro», dijo, clavando sus ojos en los de él. «Distante, como si escondieras algo. ¿Es por el programa? ¿O algo más?» La pregunta era una guillotina, y Evan estaba bajo la hoja. El collar en su bolsillo le parecía una granada, el baúl en su armario una bomba a punto de estallar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró, un mensaje de Lauren. Elise fue todo un éxito. La boutique va a lanzar una nueva línea con ella como imagen. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. A Evan se le heló la sangre. ¿El rostro de una nueva línea? ¿Como Elise? ¿Para siempre? Lauren no solo estaba planeando un desfile, estaba transformando su vida, obligando a Elise a salir a la luz. E Isabella, a escasos centímetros, esperaba una respuesta que él no tenía. «Evan», dijo Isabella en voz baja. «Háblame. ¿Qué está pasando?» Abrió la boca, la verdad a punto de estallar. Elise, el baúl, el plan de Lauren. Pero las palabras no le salían. El vestido verde esmeralda estaba guardado, pero Elise seguía allí, en su pulso acelerado, en las medias dobladas en su memoria. El plan de Lauren la había traído a la vida. Pero, ¿a qué precio? Su relación, su privacidad, su identidad. «Hablaremos mañana», dijo en un susurro. Isabella asintió con la mirada dubitativa y caminaron a casa en silencio, con el collar ardiente en su bolsillo.